Pues esta noche, hermanos, continuaremos con Proverbios capítulo 3, viendo más virtudes piadosas y, por supuesto, sus beneficios. ¿Ok? Pero, hermanos, recuerden que todo esto, todo lo que estamos estudiando, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy de Proverbios, sale gracias a que nosotros adquirimos la sabiduría. ¿Ok? Todo esto lo vamos a practicar en nuestra vida diaria porque nosotros hemos adquirido la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, en términos bíblicos, si recuerdan, la sabiduría es conocer la palabra de Dios y aplicarla, ¿no es cierto? Obedecerla a nuestra vida diaria. Eso es la sabiduría, eso es tener sabiduría, eso es tener temor de Jehová. Conocer a Dios, conocer su palabra y todo lo que aprendemos, a aplicarlo, practicarlo en nuestra vida. Entonces, hermanos, podemos decir que aquí en Proverbios 3, nosotros podemos decir que estas virtudes piadosas y esos beneficios te van a suceder si tú entiendes y obedeces la palabra de Dios. Solamente así los vas a poder adquirir a tu vida. Todo esto que estamos estudiando en Proverbios 3. ¿Ok? Si recuerdan, hermanos, la semana pasada vimos que una de las virtudes piadosas y sus beneficios es tener o podemos tener una vida larga, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener una vida larga, también podemos adquirir gracia delante de Dios y delante de los hombres, y también, hermanos, tener estas virtudes que encontramos aquí en Proverbios 3 nos puede evitar muchos problemas delante de los hombres, ¿ok? Entonces, eso no quiero profundizar para no tomarme mucho tiempo porque el tema que vamos a ver el día de hoy es muy interesante. Y aquí es donde nos quedamos, hermanos, y hoy vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Así que acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Vean lo que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vean, esta es la virtud. La virtud es honrar a Jehová, y el beneficio lo encontramos en el versículo 10, serán llenos tus graneros. ¿Ok? Pero vamos a profundizar un poco más en estas virtudes piadosas y en su beneficio. Si, date cuenta, hermano, si tú usas tu dinero como Dios manda, puede que tú tengas bendiciones materiales. Si tú usas el dinero como Dios manda, puede que tengas bendiciones materiales. Ahora, recuerda que esto, hermanos, lo que vamos a estudiar y lo que estamos estudiando en Proverbios, en todo Proverbios, recuerda que no son leyes absolutas, o sea, no son promesas, ¿ok? Simplemente, ¿qué son? ¿Qué nos enseña Proverbios? Nos enseña principios generales de la vida. No nos enseña promesas, no nos enseña leyes absolutas. Y esto tiene que quedar bien claro, hermanos, porque muchas personas toman este texto que estamos estudiando y lo malinterpretan y empiezan a cometer muchos errores, ¿ok? Por eso hay que tener en mente que Proverbios no son promesas, no son leyes absolutas, simplemente son principios generales para nuestra vida diaria, ¿ok? Así que vean, ¿cómo empieza diciendo el versículo 9? Empieza con una palabra importante: honra, ¿no es cierto? Honra. Esta palabra, hermanos, en hebreo, honrar, viene en sentido imperativo. O sea, es un mandato. Es un mandato que tú tienes que honrar a Dios. Tú lo debes de hacer.
Es una ordenanza que tú tienes que honrar. Y continúa el versículo, vea, ¿honra a quién? A Jehová con tus bienes. El mandato es honrar a Dios con tus bienes. Bienes, hermanos, se puede traducir como riqueza, ¿ok? La idea simplemente es honra a Jehová con tus riquezas, ¿ok? Y vean, continúa diciendo, honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Esta palabra de frutos, hermanos, para el contexto histórico es una palabra literal, ¿ok? Es literalmente el fruto del campo. A esto se está refiriendo Salomón, al fruto del campo. Porque, hermanos, aquí estamos hablando en el año 900 al 600 antes de Cristo. Y era una sociedad 100% agraria, ¿no es cierto? Ajá, del 900 al 600 antes de Cristo. ¿Ok? O sea, el motor de esta sociedad eran las tierras, eran las cosechas y eran los animales, ¿no es cierto? Y esto era, por así decirlo, hermanos, todo esto era el motor de la economía de Israel. Entonces, Salomón tiene esto en mente. Y lo que está diciendo Salomón es, tú, principalmente le está hablando a su hijo, ¿recuerdan en el versículo 1? Hijo mío, le está diciendo a su hijo, hijo, tú usa el dinero que Dios te da y usa el fruto de tu trabajo de manera que honre a Dios. Eso es lo que está diciendo Salomón. Usa tu dinero y usa el fruto de tus tierras para honrar a Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿cómo honras a Dios con tus recursos? ¿Cómo honras a Dios con tus bienes que Dios mismo te da? O sea, ¿cómo usas tu dinero para honrar a Dios? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo honras a Dios? Es muy sencillo, hermanos, la respuesta. Tú usas tu dinero y tus bienes como lo dice la palabra de Dios. No como tú lo piensas, sino como lo dice la palabra de Dios. Así vas a honrar a Dios, usando tu dinero como Dios lo manda, como Dios lo manda. Y la pregunta es, pues, ¿cómo lo manda Dios, no es cierto? ¿Cómo manda Dios que uses el dinero que Él te da? ¿Cómo lo manda? Bueno, vamos a ver unos aspectos, hermanos, unos puntos esenciales que nos van a ayudar a saber cómo Dios manda que usemos nuestro dinero. ¿Ok? Número 1, Dios manda que uses tu dinero, en primer lugar, proveyendo para tus necesidades y las de tu familia. Es el punto número 1. Dios quiere que tú uses tu dinero proveyendo para tus necesidades y para tu familia. Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3, vean lo que dice. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 3, en lo que lo van buscando, hermanos, el contexto que vamos a leer ahorita habla de cómo debemos de cuidar a las viudas, ¿ok? Cómo debemos de cuidar a las viudas. Y las viudas son, hermanos, en términos que estamos estudiando aquí en 1 de Timoteo, las viudas son las mujeres que están privadas de un marido. Esas son las viudas, las mujeres que están privadas de un marido. Mujeres que probablemente fueron abandonadas por su marido, o mujeres que son divorciadas, o mujeres que quizás su marido murió. Todo esto implica en la palabra viudas, ¿ok? Entonces, vamos a leer versículo 3, vean, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nota que lo que está diciendo Pablo aquí es que si hay una mujer privada de un marido, o sea, si hay una mujer viuda que no tiene medios para sustentarse económicamente, pues hay que ayudarla. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? En el versículo 3. Hay que ayudarla. Pero en el versículo Pablo dice, pero si ella tiene hijos o nietos, entonces ellos tienen que ser piadosos con ella y ayudarla, ¿no es cierto? Y vea, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, si no tiene hijos y no tiene nietos, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y vean más abajo, versículo 8, vean, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y escucha, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nota, hermano, cómo para Dios es tan importante que una persona provee para su familia. En el versículo 8, ¿te das cuenta? Porque si tú no provees para tu familia, dice aquí el Señor que eres peor que un incrédulo. Si tú no ayudas a tu familia, si tú no ayudas a tu casa, para los de tu casa, eres peor que un incrédulo. Porque los incrédulos saben que es responsable proveer para tu familia, ¿no es cierto? Cuanto más nosotros los cristianos debemos de saber este punto. Debemos de proveer para nuestra familia. Por supuesto, en las familias donde hay un marido o un esposo, en términos bíblicos, él es el principal proveedor de su casa, ¿no es cierto? Por eso escribe esto Pablo, vean lo que dice Efesios 5:28. Efesios 5:28, vean lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 28. Dice así, Efesios 5:28 está atrás, 2 libros atrás de Timoteo, vean, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y escucha versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la que sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo le está diciendo a los esposos, tu marido, así como tú te sustentas con comida y con cosas, así tú debes de sustentar a tu mujer. Debes de proveer para tu casa. Y por supuesto, por extensión, a los hijos. Si Dios les ha dado hijos, pues a los hijos que Dios te ha dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, así tú debes de usar tu dinero, porque así le agrada a Dios. Lo debes de usar para proveer las necesidades de tu familia. ¿Te das cuenta? Ahora, hay algo importante, hermanos. Cuando decimos familia, nos estamos refiriendo con las personas que estás viviendo. Esa es tu familia, ¿ok? Con los que vives, ya sea esposo, esposa, hijos, o solo el esposo y la esposa, ¿ok? O solamente la esposa con sus hijos por X circunstancias, o al revés, etcétera. Puede haber muchas combinaciones, ¿ok? Pero cuando decimos familia, nos estamos refiriendo al núcleo con el que tú vives, con tu familia. Ellos primordialmente y principalmente, a ellos tú debes de sustentar, a ellos tú debes de proveer. ¿Ok? Ahora, si alguien me dice, oye, pero ¿qué pasa con mis hermanos, mis tíos, mis papás, mis hijos que ya no viven conmigo porque tienen su propia familia? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, Dios manda primero que provees para tu núcleo familiar, con los que tú vives.
ahí debes tú de cumplir principalmente. Si este núcleo de familia ya tiene las cosas que necesita y tú ya has cumplido con el mandato del Señor de proveerle lo que necesitan, ahora sí, si tienes para ayudar a tus familiares, tu hermano, tu primo, tus hijos, etcétera, adelante. Pero primero es tu familia y después ¿quién? Tus familiares. Porque Dios te va a demandar a ti, primeramente a tu familia. ¿Ok? Ese es el mandato para honrar a Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios te dará tu dinero, hermanos, principalmente por medio del trabajo. ¿Cómo Dios te da el dinero? Por medio del trabajo. ¿Ok? Esa es la manera principal por la cual Dios te va a proveer de dinero para que puedas sustentar a tu familia, por medio del trabajo. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. En su contexto, hermanos, de este versículo, los hombres de Tesalónica decían, si ya va a venir el Señor Jesucristo, si ya va a ser la venida del Señor Jesucristo, pues ¿para qué trabajamos? Y estos hombres empezaron a dejar de trabajar. Estos hombres empezaron a renunciar de su trabajo porque ya iba a venir Cristo. Y dijeron, yo ya no quiero la responsabilidad de trabajar. Y dejaron sus trabajos. Y entonces Pablo los exhorta con estas palabras. Vean, 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Escucha, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A ver, tesalonicenses, ¿no quieren trabajar? Pues no coman, dice el Señor. Nota cómo Dios a través de Pablo ordena que el trabajo es un medio primordial, ¿no es cierto? Por el cual Él nos va a proveer para nuestras necesidades. ¿Se dan cuenta? Hermano, el trabajo no lo tenemos que ver como una maldición, porque el trabajo no es una maldición. El trabajo es una ordenanza del Señor. La primera vez, hermanos, que aparece el trabajo, ¿tú sabes dónde fue? ¿Dónde fue la primera vez que aparece el trabajo? Aparece con Adán. Desde que se cometió el pecado. No, el trabajo no es una maldición. No. El trabajo empieza cuando Dios crea a Adán y ahí empieza el trabajo. En Génesis 2:15, no, solo apúntenlo, yo se lo leo. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está el trabajo. Él formó a Adán y le dijo, aquí está el Edén. Lábralo, trabájalo, ponle nombres a los animales, pero ahí todavía no entraba el pecado. El pecado entró hasta Génesis 3. Aquí estamos en Génesis 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo no es una maldición. Dios diseñó el trabajo para el hombre para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Porque el trabajo, hermanos, tiene muchas bendiciones. Porque por medio del trabajo, Dios provee para nuestras necesidades. Y eso es una bendición, ¿no es cierto? También con nuestro trabajo aportamos para la sociedad, ¿no es cierto? Esa es una bendición. Y algo también muy importante que no tenemos que dejar pasar, hermanos, es que el trabajo mismo nos mantiene alejados del pecado. ¿A poco no? Porque si tú estás desocupado, entra el ocio. Y cuando entra el ocio, entra el pecado. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Hermanos, el trabajo es un regalo de Dios.
Lo que pasa es que cuando entró el pecado, cuando el pecado entró en la humanidad, el trabajo se hizo más pesado. El trabajo se hizo más difícil. Y Dios, en la maldición que le dio a Adán, ¿qué le dijo? Exacto. Con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a la tierra. Esa fue la maldición. O sea, el trabajo se iba a hacer más pesado. Pero fue gracias, por supuesto, al pecado. Iba a ser difícil. Pero al final, hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. Porque con este trabajo, Dios suple para nuestra vida. Dios suple para nuestras necesidades. Y ahí encontramos la bendición. ¿Se dan cuenta? Entonces, una manera para usar el dinero como Dios le agrada es usándolo ¿para qué? Para proveer por nuestras necesidades y por las de nuestra familia. ¿Ok? Entonces, una de las maneras para usar el dinero como Dios le agrada, hermanos, es proveyendo para tu familia. Así tú vas a honrar a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer punto. El segundo punto, hermanos, para que no digas que solamente es trabajar y trabajar y trabajar. Otra manera de usar el dinero como Dios le agrada, escucha, es disfrutándolo. Es disfrutando el dinero. Aunque no lo creas, hermanos, tú puedes disfrutar el dinero. Tú puedes disfrutar las riquezas que Dios te da. Mira, regresando a 1 de Timoteo, vean lo que dice Pablo. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, vean lo que dice Pablo. 1 Timoteo 6, 17. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, vean lo que dice Pablo. Sí, es 17. 1 de Timoteo 6, 17, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice. A los ricos de este siglo, detengamos aquí tantito. Aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Aquí dice a los ricos, ¿no es cierto? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿quiénes son los ricos de este siglo? ¿Quiénes son los ricos de este siglo? Bueno, Pablo aquí se está refiriendo claramente a hombres que tenían dinero, ¿ok? Aquí Pablo no está hablando de riqueza espiritual. Aquí en su contexto, Pablo está hablando de riqueza económica, ¿ok? Está hablando de riqueza de material, no espiritual. Ahora, hay algo importante. Aquí Pablo, cuando menciona al rico, aquí Pablo no se está refiriendo a un tipo Carlos Slim o a un tipo Elon Musk que son multimillonarios, ¿no? Pablo no tiene en mente a esos multimillonarios. En términos bíblicos, y como Pablo lo está pensando y lo tiene en mente, un rico, hermanos, es alguien que tiene más de lo que necesita para vivir. Ese es el rico que Pablo está pensando. En otras palabras, si tienes más de un par de zapatos, si tienes más de 2 o 3 pantalones, si tienes más de 2 o 3 blusas o camisas, si tú tienes más de lo que necesitas para vivir, ya sea ropa, comida o cosas materiales, si tú tienes más de lo que necesitas para vivir, entonces en términos bíblicos, eres rico. Eres rico. Obviamente, hermanos, hay diferentes niveles de riqueza, ¿ok? Pero un rico en este contexto es el que tiene más de lo que necesita para vivir. Para entender un poco más el concepto tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos para vivir, no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Y lo pregunto, hermanos, porque alguien puede decir, yo necesito un carro del año para vivir. Pues claro que no. Obviamente, con un carro del año no es necesario para que una persona viva. Aquí está lo que necesitamos para vivir. Y Pablo lo tenía en mente. En esto estaba pensando Pablo. Cuando él dijo ricos, estaba pensando en esto.
Vean lo que dice allá arriba en el versículo 8. En el versículo 8 vean lo que dice. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. ¿Qué es el sustento y el abrigo, hermanos? El sustento y el abrigo son las necesidades básicas. O sea, si tú tienes comida que te sacie, algo que vestir y un techo donde vivir, entonces tú ya tienes lo necesario para vivir, ¿no es cierto? Todo lo demás, hermanos, eso ya no es necesario para que tú vivas. Entonces, cuando Pablo dice ahí en el versículo 17 a los ricos de este siglo, se está refiriendo a todas aquellas personas que tienen que comer, que vestir y un techo donde vivir. ¿Se dan cuenta? Obviamente, hermanos, hay niveles de riqueza. Unos tienen 3 pantalones y otros a lo mejor 5 o 6 pantalones. Hay niveles de riqueza, por supuesto, ¿ok? Pero bajo este concepto, hermanos, bíblico, podemos decir que probablemente muchos de nosotros seamos ricos. Porque si tú tienes más de lo que necesitas para vivir, o sea, si tú tienes más que comer, más que una ropa que taparte o un techo donde vivir, entonces eres rico en términos de 1 de Timoteo 6:17. ¿Se dan cuenta? Ahora, vean lo que Pablo le manda a estos ricos. Vean versículo 17. Continúa el versículo 17. Vean, manda que no sean, ¿qué? Altivos. Estos ricos no deben de ser altivos. Esta es la tendencia, ¿no es cierto? Cuando tenemos más de lo que necesitamos, ya nos sentimos los millonarios, ¿no es cierto? Y nos elevamos y estamos creyéndonos superiores. Pero Pablo dice, estos ricos no sean así, no sean altivos. Y escucha, continúa diciendo, importante, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Pablo está diciendo, los que tienen más de lo que necesitan para vivir, que no pequen confiando en su riqueza, que no pequen confiando en su dinero. Porque la tendencia, hermanos, cuando uno tiene, la tendencia es confiar en mi guardadito, ¿no es cierto? La tendencia es confiar en mi cuenta de banco. La tendencia es confiar en mi fondo de retiro, en mi seguro de vida. Pero Pablo dice, no confíes en eso. ¿Se dan cuenta? Pero nota algo importante. Pablo no está diciendo que es malo tener cosas. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que es malo que confiar, ¿ok? Confiar en la riqueza, porque la riqueza es incierta, porque a veces tienes, a veces no. Eso es malo, confiar en la riqueza, ¿ok? Pero tú, ¿qué sí debes de hacer? Continúa el versículo, vean. Si no, tú debes de confiar en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. ¿Se dan cuenta? Aquí el texto, hermanos, no está hablando de cosas espirituales. Aquí el texto está hablando de cosas materiales. Y por supuesto, si te das cuenta, hermanos, aquí está la bondad de Dios, ¿no es cierto? Y nota, esta es una manera de honrar a Dios con tu dinero, con tus posesiones materiales. Tú las puedes disfrutar, hermanos. Tú tienes que reconocer que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y entonces tienes un corazón agradecido y después lo disfrutas. Disfrutas tu dinero, disfrutas tus riquezas. Así honras a Dios con tu dinero. ¿Te gusta echarte unos tacos de birria? Pues disfrútalos, hermano. ¿No? ¿Te gusta salir con tus hijos, con tus nietos? Pues disfrútalo. ¿Te gusta salir de viaje? Disfrútalo. ¿Te gusta la ropa? Disfruta ponértela. Pero todo esto, hermanos, por supuesto, hazlo dentro del marco bíblico, dentro de lo que le gusta a Dios, dentro de lo que
a Dios le agrada. Y por supuesto con un corazón agradecido al Señor, porque Él es tu proveedor. ¿Te das cuenta? No confiando en las riquezas que son insondiables, sino confiando en ¿quién? En Dios. Y tú confías en Dios, le agradeces por lo que te ha dado y lo disfrutas. Y así honras a Dios con tu dinero. ¿Se dan cuenta? Estas son bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Tampoco hay que ir al extremo como muchos hermanos lo hacen y decir que disfrutar las cosas materiales de este mundo pecaminoso pues es pecado. Por supuesto que no, hermanos. Porque ciertamente hay muchos cristianos que pueden caer en este error de ver que todo lo que hay en este mundo corrompido es malo. Pero no es así, hermanos. No es así. No todo es malo. No todo lo que hay en este mundo es malo. Y Pablo, ¿qué nos está diciendo? Disfrútalo en el Señor. ¿No es cierto? Porque Él nos da todas las cosas como en abundancia. Y si Dios te da en abundancia, pues disfrútalo. Si lo tienes, hermano, disfrútalo, pero con la perspectiva correcta. ¿No es cierto? Si el día de mañana no tienes, a lo mejor no tienes el día de mañana lo que te gustaría tener, pero igual tú debes de estar contento. Igual tú debes de depender de Dios porque tu esperanza no está en las riquezas. ¿Tu esperanza dónde está? En Dios. ¿No es cierto? Como decía Pablo, yo sé vivir tanto en las riquezas como en la pobreza. Porque Pablo entendía que su esperanza no estaba ahí, su esperanza estaba en Dios. Y no importaba la situación que Dios lo ponía, él confiaba en el Señor. Pero cuando Dios lo bendecía, él lo disfrutaba. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, así tú puedes honrar a Dios, proveyendo para tus necesidades y para las de tu familia, y también puedes honrar a Dios disfrutando de las riquezas. ¿Se dan cuenta? Disfrutando. Y vean, otra manera, punto 3, para honrar a Dios, otra manera para honrar a Dios con tus riquezas, con tu dinero, escucha, es ofrendando. Ofrendando. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Vean lo que dice 1 de Corintios 8, 1. Perdón, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Todo este capítulo 8, hermanos, de 2 de Corintios y todo el capítulo 9, estos dos capítulos 8 y 9 nos hablan de cómo debemos de ofrendar, ¿ok? Y vean lo que dice capítulo 8, versículo 1 de 2 de Corintios, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y escucha, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En contexto de estas palabras, hermanos, la iglesia que estaba ubicada en Jerusalén estaba pasando por problemas muy grandes y eran problemas económicos que dicen que los hermanos de Jerusalén no tenían ni para comer. Entonces, el hermano Pablo se dio cuenta de esto y empezó a levantar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y él empezó a dar los recursos. Pero estos hermanos de Macedonia, hermanos, de la iglesia de Macedonia, o sea, de la iglesia que estaba en Grecia, ellos no tenían recursos. No tenían recursos. Pero aún así ellos decidieron dar. Ellos decidieron ofrendar. Pero nota, hermanos, unos aspectos importantes de la ofrenda. ¿Cómo es que debemos de ofrendar nosotros? En primer lugar, tu ofrenda debe de ser voluntaria. ¿Ok? Tu ofrenda debe de ser
voluntaria. Tú cuando das a Dios, lo debes de dar voluntariamente. Vean lo que dice un capítulo después, capítulo 9, ahí mismo. 2 Corintios 9, versículo 6. Vean lo que dice el versículo 6, nos abre el panorama. Vean, 2 Corintios 9, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno, escucha, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te das cuenta? Versículo 7, cada uno tiene que dar como propuso su corazón. O sea, la ofrenda debe de ser ¿qué? Voluntaria. ¿Se dan cuenta? Es voluntaria. Otro punto de la ofrenda, hermanos, es que la ofrenda no solamente debe de ser voluntaria, la ofrenda también debe de ser generosa. Debe de ser generosa. Y aquí es importante mencionar algo, hermanos. En todo el Nuevo Testamento, no se enseña el diezmo. Ya no se enseña el diezmo. Muchos enseñan y muchos piensan que el día de hoy hay que ofrendar el 10% de tus ingresos. Pero en el Nuevo Testamento ya no vemos eso. Eso existía en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y era parte, el 10% era parte de los impuestos que los israelitas tenían que pagar al gobierno civil. Y el 10%, hermanos, el diezmo solamente era una parte, porque si lo estudiamos realmente como es, los israelitas al año pagaban casi el 23% de todos sus ingresos. ¿Ok? En paralelo, para nosotros es como si pagáramos los impuestos de aquí, de nuestro país. El impuesto que más pagamos es el IVA, ¿no es cierto? El 16%. Ese es el impuesto que pagamos. Pero hablando de la iglesia, hoy en día, con el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo, ya nos enseña a dar el diezmo. Ahora, como dice ahí al final del versículo 7, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. O sea, tu ofrenda debe de ser voluntaria y también generosa. Tú das lo que hay en tu corazón. ¿Se dan cuenta? Lo que hay en tu corazón tú lo debes de dar. ¿Ok? Entonces tú das voluntariamente, tú das generosamente. Y en tercer lugar, hermanos, otro aspecto de la ofrenda es que tú tienes que tu ofrenda debe de ser sacrificial. Debe de ser voluntaria, generosa y sacrificial. ¿Ok? Vean, aquí está el ejemplo, regresando a 2 Corintios 8, atrás, en el capítulo 8, versículo 1, vean, aquí encontramos el sacrificio que hacen los hermanos. Vean, asimismo, hermanos, os hemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escucha, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Nota que la iglesia de Macedonia también la estaba pasando mal, ¿no es cierto? Ellos tenían tribulaciones y una profunda pobreza. La estaban pasando mal. Pero ellos, ¿qué dijeron? No importa. Nosotros queremos ofrendar aunque la estemos pasando mal. Aquí se ve que su ofrenda era sacrificial. Era un sacrificio para ellos poder ofrendar. Y por supuesto que Dios ve esto. Y Dios se agrada de esto. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, en cuarto lugar, también la ofrenda debe de ser proporcional a tu capacidad. ¿Ok? Debe de ser proporcional a tu capacidad. Entonces la ofrenda debe de ser voluntaria, generosa, sacrificial y proporcional a tu capacidad. Hermanos, en estos pasajes que hemos estado leyendo, claramente se ve cómo tú debes de ofrendar. ¿No es cierto? Se ve perfectamente cómo debes de ofrendar a tu capacidad. Ajá, exactamente. ¿Ok?
Por cuestiones de tiempo, hermanos, no quiero profundizar pues si se dan cuenta estoy dando los puntos muy rápido, no quiero profundizar en el tema porque si no me desvío mucho, ¿no es cierto? Ustedes estudienlo en su casa, hermanos, estos temas, pero en esencia, cuando tú ofrendas, tu ofrenda debe de ser voluntaria, generosa, sacrificial y proporcional a tu capacidad, ¿ok? En otras palabras, y en palabras simples, la ofrenda es entre tú y el Señor. Si tú estás en una situación económica donde dar 100 pesos de ofrenda pues es mucho para tus ingresos, porque estás apretado, pues Dios lo sabe. Dios lo sabe, ¿no es cierto? Pero tú te das cuenta que eso es proporcional a tus ingresos y tú lo haces con gozo y das 50, 30, 10, no sé, lo que tengas que dar, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Pero a lo mejor puede haber una ocasión que tú puedas dar 1,000 pesos y Dios sabe que eso es voluntario, eso es generoso, eso es sacrificial y eso es proporcional a tus ingresos, entonces ahí Dios se agrada. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es lo que Dios ponga en tu corazón. Obviamente, hermanos, ya no se habla del diezmo, sino ahora se habla de lo que Dios ponga en tu corazón y conforme a tus necesidades, por supuesto. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos factores que hay que mantener en equilibrio para poder ofrendar, ¿no es cierto? Porque a lo mejor, hermanos, tú te quedaste sin trabajo y tú no puedes dar el 10% de tu ingreso, por obvias razones, porque te has quedado sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos exigirte el 10%. En primer lugar, hermanos, porque la Biblia no lo enseña. Y en segundo lugar, hermanos, porque si nosotros exigimos el 10% a un hermano que no tiene trabajo, pues eso muestra una falta de compasión, ¿no es cierto? Muestra una falta de compasión. Imagínate exigirle el 10% al hermano que no tiene qué comer. ¿No es cierto? No es lo correcto. No es lo correcto. Por eso lo dejamos ¿a dónde? A la voluntad del hermano. Solo él sabe y el Señor sabe la situación. ¿No es cierto? Pero también hay otro punto que no quiero dejar pasar, hermanos. Y lo menciono porque de aquí podemos sacar muchos ejemplos para aplicarlos a nuestra vida. ¿No es cierto? Porque quizás hay hermanos que ellos dicen, pues yo voy a dar 1,000 pesos, 1,000 pesos de ofrenda. Pero a lo mejor Dios no se agrada de esos 1,000 pesos. Porque Dios sabe que eso no es proporcional de su ingreso. Dios sabe que eso no es sacrificial. Dios sabe que ese hermano puede dar más. Y entonces Dios no se agrada de eso. ¿Se dan cuenta? U otro ejemplo. Si un hermano dice con un corazón triste, híjoles, tengo que ofrendar. Pues bueno, ahí está ya. O mejor llego después de la ofrenda, porque ya sé cuánto se da la ofrenda y llego después de la ofrenda. O sea, hermanos, podemos caer en todas estas situaciones donde pequemos en contra de Dios, ¿no es cierto? Pero hay que tener siempre en mente lo que estamos estudiando. Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿No es cierto? Él ama al dador alegre. Pero, hermanos, cuando nosotros damos la ofrenda a la iglesia, no le estamos haciendo un favor a Dios, porque Él es el dueño del universo. Él es el dueño de las riquezas. A Él no le falta nada y Él no necesita nada de nadie. Pero la ofrenda, ¿para qué sirve? La ofrenda sirve, hermanos, porque es una oportunidad para que nosotros expresemos nuestra adoración a Dios, para que le agradezcamos por lo que nos ha dado y para que confiemos en Él al desprendernos del dinero. Así tú honras a Dios. ¿Te das cuenta? Tú honras a Dios cuando ofrendas a la iglesia. Claro, Dios ama al dador alegre. Entonces, para ir avanzando, hermanos, ¿cómo honras a Dios con tus riquezas? Proveyendo para tu familia, disfrutando lo que Dios te ha dado
ofrendando a la iglesia, y también tú puedes honrar a Dios, escucha, ayudando. Así tú puedes honrar a Dios por medio de tu riqueza, ayudando. Vean lo que dice 1 de Timoteo 6:17. Ya lo leímos, pero aquí está la idea también. 1 de Timoteo 6:17. Vean lo que dice. Dice 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y vean versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y ¿qué? Generosos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Tenemos que ayudar generosamente, como lo dice Pablo en el libro de Gálatas. Cuando nosotros ayudemos, principalmente tenemos que ayudar a la familia de la fe. O sea, al hermano en Cristo que tiene una necesidad. Y después, pues a los demás. ¿Ok? Y todo esto, hermanos, obviamente es conforme a tu capacidad, conforme a tus ingresos. ¿Ok? Esta parte, hermanos, de ayudar en la aplicación, para que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas, yo creo, hermanos, que aquí tiene que ver mucho tu conciencia. Tu conciencia te va a dictar cuando tú debes de ayudar a una persona. Tu conciencia lo va a hacer. ¿Ok? Si tú dices, caramba, a mí me llama que mi conciencia ayudar a esta persona, pues vas y la ayudas. Esto ya es de tu conciencia. ¿Ok? Porque, hermanos, tampoco hay que ir a la exageración, ¿no? Tampoco se trata de darle dinero a todos los que te piden en la calle, ¿no es cierto? Porque si tú tienes el deseo de darle a todos los que están en la calle, pues hazlo, está bien, pero tú siempre mantén en mente que tienes otras responsabilidades, ¿no es cierto? Como, pues, proveer para tu familia, ofrendar a la iglesia, etcétera. Tienes más prioridades, no solo darle dinero a las personas que están en la calle, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, a lo mejor tú no le puedes dar todos en la calle, porque si tú estás repartiendo que al que vende chicles, que al viejito del Walmart, que al que lava los parabrisas, que al que está sentado en la calle, y empiezas a repartir a todo mundo, a todos los que están mal, pues entonces tú te vas a quedar sin ingresos y al final tú vas a estar ahí en la calle pidiendo. ¿A poco no? Esa es la realidad, hermanos. Entonces, aquí hay que ser sabios y que nuestras conciencias nos guíen para saber a quién debemos de ayudar, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo con prudencia, porque también pasa. Entonces esa sería Ayudar. No, eso es ayudar, pero con conciencia. Tú lo debes de hacer. Tú cuando vayas a ayudar a alguien, tú lo debes de ayudar, pero con conciencia, porque tú puedes ayudar a todo mundo, pero tienes otras responsabilidades que no puedes dejar, ¿no es cierto? Porque aunque no lo crean, hermanos, esto pasa dentro del cristianismo. Tú te quieres ver como el hombre más generoso, ¿no es cierto? Y das, y das, y das, y das. Pero a tu hijo le faltan zapatos. Y entonces ya pecaste ahí, porque has descuidado a tu familia, ¿no es cierto? Y por supuesto, también pecas porque das mal testimonio. Ahí está el hombre bien generoso, pero pues ve, descuidando a su familia. Ahí está el hombre dando, dando y dando, pero a su esposa no le ha comprado ni un vestido en años. ¿Se dan cuenta? O sea, es bueno ayudar, pero hay que hacerlo con conciencia y sabiendo nuestras otras responsabilidades. Solo hay que tener en mente esto, nuestras prioridades. Y, por supuesto, ayudar generosamente, de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros ingresos. ¿Ok? Entonces, otra manera para poder honrar a Dios, hermanos, no solamente es ayudando a los demás. Otro punto para honrar a Dios con nuestros ingresos es cumpliendo. Es cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto de cumplir, hermanos? Esto quiere decir cumplir con tus compromisos financieros. ¿Ok? Cumplir con tus compromisos financieros. Hay varios pasajes, pero hay uno
que nos puede ayudar con esto. Vean lo que dice Santiago 5:12. Santiago, allá adelante Timoteo, Hebreos y Santiago. Santiago 5:12, vean lo que dice. Así tú vas a honrar a Dios con tu dinero cumpliendo. Vean lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Así de simple, hermano, que tus 5:12, Santiago 5:12. Así de simple, hermanos, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Ok? Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Es pecado endeudarte? ¿Es pecado que tú tengas deudas? Pues, bueno, pienso como una necesidad que obliga a veces a pedir, pero no lo veo como pecado, una necesidad, pero hay que cumplir. Exacto, exacto. No es pecado. Endeudarte no es pecado. El pecado es no pagar esa deuda. ¿Ok? Ese es el pecado. Porque lo que te presta no es tuyo. Y si te lo quedas, pues lo estás robando. ¿No es cierto? Y hermanos, aquí entran muchas cosas, hasta incluso el servicio que nos da Telmex, Easy, Total Play. Porque ellos ¿qué te dicen? Yo te voy a dar el servicio de internet, de televisión, ¿no es cierto? Y tú lo vas a pagar en una fecha determinada. Tú tienes tantos días para que me pagues, ¿no es cierto? Entonces, si nos hemos metido ese compromiso, pues hay que pagarlo, ¿no? Y así como la TV, el celular que sacas en el crédito, en Liverpool, en Palacio, en Electra, en Coppel, todo lo que saques ahí, un carro, una hipoteca, un préstamo que te dio un pariente, un conocido, etcétera, todo eso, hermanos, tú tienes la responsabilidad de cumplir ese compromiso pagándolo y así honras a Dios. Así honras a Dios. Y alguien puede decir, no, es que los intereses subieron, es que perdí mi trabajo y entonces ya no tomo las llamadas y me estoy escondiendo para que no me cobren. No, hermanos, eso no puede pasar ya en nuestras vidas. Porque ¿tú crees que es de testimonio estarte escondiendo de tus acreedores? Pues no, es malo estarte escondiendo. Hay que dar la cara, hay que ser responsables. En términos prácticos, hermanos, es mejor salir y decir, ¿sabes qué? Mi situación es esta y no pude pagarte por esto y por esto. Y entonces tú acuerdas términos nuevos para que puedas pagar, ¿no es cierto? Pero tú tienes la responsabilidad de querer cumplir delante de los hombres y por supuesto delante de Dios, porque eso honra al Señor. ¿Se dan cuenta? Hay que cumplir a la hora de hacer nuestros compromisos financieros. Entonces, hermanos, ¿cómo honras al Señor con tus riquezas? Proveyendo para tu familia, disfrutando tus riquezas, ofrendando a la iglesia, ayudando al que lo necesita y, por supuesto, cumpliendo con tus compromisos financieros. Y por último, hermanos, ¿cómo honras al Señor con tus riquezas? Por último, aunque no lo creas, lo honras pagando tus impuestos. Pagando tus impuestos. Vean lo que dice Romanos 13:1. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Dice así, Romanos 13, versículo 1, vean. Sométase toda persona a las autoridades, ¿qué? Superiores. Toda persona se tiene que someter a las autoridades superiores. Y vean más abajo, versículo 6. Vean lo que dice el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Se dan cuenta? Aquí, hermanos, Pablo está escribiendo estas palabras en el año 56 después de Cristo. En el año 56 después de Cristo.
Y Pablo le está diciendo a los romanos, cristianos romanos, sométanse a sus autoridades. ¿Quién era la autoridad de estos cristianos? Por así decirlo, hermanos, solo para que lo vean. Roma, por así decirlo, era el cuartel general del gobierno civil. Eso era Roma. El líder supremo de Roma era César. Pero en esta área que se encontraba la iglesia, estaba un hombre que se llamaba Nerón. En esta época que Pablo está escribiendo esto, se encontraba Nerón. Nerón era el gobernante de esta pequeña ciudad. ¿Y tú sabes quién era Nerón? Nerón era un hombre de lo peor. Era un corrupto. Era malo. Investiguen a Nerón de la época del año 56 después de Cristo, por ahí. Investiguen a Nerón y se van a dar cuenta que él era malo. Pero aún así Pablo dice, ustedes cristianos, sométanse al gobierno del Nerón y paguen sus impuestos. A pesar de lo malo que era, a pesar de lo corrupto que era, Pablo decía, ustedes paguen sus impuestos, sean pagadores de sus impuestos. Y hermanos, realmente históricamente, nuestras autoridades de hoy se quedan cortas con como era Nerón. Hay registros históricos, hay documentación histórica del gobierno que era Roma en aquella época y eran malos, pero malos. Pero aún así, los cristianos tenían que pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque así honras a Dios. Así honras a Dios con el dinero que Él te da. ¿Se dan cuenta? Es parte también de cómo honrar a Dios pagando nuestros impuestos. Entonces, hermanos, ya sabemos cómo poder honrar a Jehová, ¿no es cierto? Con nuestro dinero. Y vean, para ir concluyendo, regresando a Proverbios 3, capítulo 9. Proverbios 3, capítulo 9, para ir concluyendo, dice Proverbios 3, 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo honro al Dios? Pues usando el dinero como Dios lo manda, ¿no es cierto? Ya vimos ejemplos de cómo debemos de honrar. Ahora, vean cuál es el beneficio de honrar a Dios. ¿Cuál es el beneficio de usar el dinero como Dios manda en su palabra? Vean, versículo 10. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Se dan cuenta? Aquí Salomón está, por supuesto, tomando el término graneros, porque ellos vivían en una época donde usaban los graneros, ¿no es cierto? Y ellos, si tenían los graneros llenos, eso significaba abundancia total, ¿no es cierto? Y después continúa diciendo Salomón ahí, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus, ¿qué? Lagares. ¿Saben cuáles son los lagares? Los lagares era como una especie de sótanos donde guardaban los vinos, ¿ok? Esos son los lagares, una especie de sótanos donde guardan los vinos. Ajá, exacto, como fueran cavas, ¿ok? Y vean, estos lagares, estos lugares donde guardan el vino, rebosarán de mosto, o sea, rebosarán de vino, ¿ok? Rebosar, hermanos, quiere decir que se va a salir todo lo que tienes, va a derramar, ¿no? O sea, es como si tú pones un vaso, lo llenas de agua hasta que se derrame. Eso es rebosar, ¿ok? Hasta que salgas. Esta es la idea, hermanos, la que tiene Salomón. Ahora, antes de explicar este versículo 10 rápidamente, recuerda lo que ya hemos dicho de proverbios. Proverbios son principios generales, ¿ok? Son principios generales. Esto no significa que si tú usas el dinero como Dios manda, entonces tú ya vas a ser millonario. No. Esto no significa que si tú usas el dinero como los puntos que ya vimos, si tú los haces al pie de la letra, entonces tú vas a ser millonario. No, hermanos. Muchos malamente creen esto y pervierten el mensaje de Dios porque lo interpretan mal. Y gracias a que lo interpretan mal, pues hoy en día tenemos lo que se le conoce como el evangelio de la prosperidad. ¿No es cierto? Que te dicen, tú haz todo esto y vas a ser bendecido con riquezas, ¿no? Como los charlatanes de la Iglesia Universal, ¿no? De estos brasileños, o como todos los charlatanes, con la mayoría de ellos que salen en la tele de Enlace,
¿No es cierto? ¿Qué te dicen? Manda tu ofrenda y Dios te va a bendecir, porque dice en Proverbios 3:10 que si das te va a bendecir, ¿no es cierto? Y te empiezan a endulzar el oído y te citan estos versículos. Pero recuerda, hermanos, proverbios son principios generales, no son verdades absolutas, ¿ok? Porque si tú te das cuenta al estudiar las Escrituras, hubo hombres que usaron el dinero como Dios manda y aún así fueron pobres, ¿no es cierto? Ya lo leímos en 2 de Corintios 8:1, cómo eran los hermanos de la iglesia de Macedonia. Ellos quisieron dar, pero ellos, dice ahí en el versículo 2, en 2 de Corintios 8:2, que eran profundamente pobres, ¿no es cierto? Y que realmente tenían una prueba grande de tribulación. Eran pobres, pero aún así ellos, ¿qué? Ellos obedecieron al mandato de Dios y ellos quisieron ayudar y dar más de lo que tenían, aunque eran profundamente pobres, ¿no es cierto? Como dice el texto, han dado conforme sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos están aplicando lo que estudiamos. Ellos dieron voluntariamente y sacrificialmente, ¿no es cierto? Pero vean, algo importante, hermanos, si me acompañas para leerlo, 2 de Corintios 8, pero el versículo 4. 2 de Corintios 8, versículo 4, vean, esto es importante. Ajá. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 4, porque vean, a pesar de que ellos eran pobres, hermanos, aquí vemos una gran madurez espiritual de ellos. Vean lo que dice el versículo 4, 2 de Corintios 8, versículo 4. Vean, pidiéndonos, o sea, estos hombres pobres de la iglesia de Macedonia, dice Pablo que les estaban pidiendo con mucho ruego que les concedieres el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ven la madurez espiritual de estos hombres? Estos hombres pobres de Macedonia, ¿cómo veían la ofrenda? Como un privilegio, ¿no es cierto? Concédenos el privilegio. O sea, estos hombres le estaban rogando a Pablo, le estaban diciendo, Pablo, por favor recibe este dinero. Es un privilegio para nosotros ayudar a los hermanos y queremos hacerlo. Yo no lo tengo, pero para mí es un privilegio. ¿Te das cuenta? Esto es amor al hermano, ¿no es cierto? Pero ve que estos hermanos usaban el dinero como Dios manda, pero no eran ricos. No eran ricos. ¿Se dan cuenta? Y vean, capítulo 9, ahí adelante, 2 de Corintios 8, capítulo 9, versículo 7, vean. Seguimos con la misma idea. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Dios es el que da todas las cosas, ¿no es cierto? Y vean, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, alguien puede decir, aquí está lo que quería escuchar. Si yo doy alegremente, como dice el versículo 9, entonces Dios me va a dar en abundancia, como dice el versículo 10, Él va a proveer y multiplicar vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí está lo que quería escuchar, muchos podrían decir, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, nota para qué Dios te da dinero. Está en el versículo 11. Vean, Dios te da dinero para esto, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, te lo voy a explicar, hermano. Si tú usas el dinero como Dios te manda, eso no garantiza que Dios te haga millonario. Pero de acuerdo a 2 de Corintios 9, si tú
le das a Dios con una actitud obediente, con una actitud de alegría, entonces Él te va a dar más, pero de acuerdo al versículo 11, Dios te va a dar más porque sabe que tú tienes un corazón que se rinde a Él y que Dios sabe que tú vas a ayudar a los otros y que con ese dinero que te dé de más, tú lo vas a usar para seguir ayudando. Esa es la idea. Por eso Dios te da más, porque tú vas a ayudar más. ¿Se dan cuenta? Si tú usas el dinero como Dios manda, Dios te dará más para que ayudes a más. Para eso Dios te da el dinero. ¿Se dan cuenta? No para hacerte millonario, no para hacerte rico, sino Dios te da el dinero para ayudar a otras personas, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú no amas el dinero. Dios sabe que tú pones a Él por encima de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Para eso Dios nos bendice. Para eso se aplica el versículo 10 de Proverbios 3 en nosotros. Porque si Dios nos bendice con dinero, entonces debemos de usarlo como Dios manda, ¿no es cierto? Y aplicar todos los puntos que vimos. Entonces, hermanos, este tema del dinero y demás aplicaciones lo vamos a ver más adelante aquí en Proverbios. Y son temas importantes, hermanos. Son temas importantes de cómo usar el dinero. Vamos a ver los préstamos. Vamos a ver muchos temas que están relacionados con el dinero ahí en Proverbios. ¿Ok? Y este tema es muy importante, hermanos, a tal grado que tú sabías que en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, uno de los temas que más habló fue el dinero. Él habló mucho del dinero. Mucho, mucho. Es un tema importante. Pero aquí, hermanos, en Proverbios vamos a ver más cosas, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Simplemente quiero que tú entiendas en el versículo 9 de Proverbios 3 y versículo 10, quiero que tú entiendas cómo debes de usar tu dinero para honrar a Dios y cómo Dios ciertamente te bendice, pero para bendecir a más personas. O sea, tú ya sabes ahora cómo usar el dinero para honrar a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos queda? Llevarlo a la práctica. Ya después volvemos a tocar este tema. ¿Ok? Pues hasta aquí acabamos, hermanos.